Estamos, pela primeira vez, eu estou aqui em Seattle, Washington, e aqui é Tacoma, não? Tacoma. E nós vinimos sempre para América do Norte, Norte-América, pero sempre pela costa Atlântica, de Atlântico, e passamos sempre, hacemos conferência em Boston e depois na Flórida, e depois de alguns estes últimos 2 anos nós também passamos para Los Angeles, Califórnia, e depois volvemos para Flórida. E agora nós separamos 2 viagens, uma na costa de Atlântico e outra na costa do Pacífico. E esta vez nós, pela primeira vez, estamos aqui em Seattle. Aleluia. Eu não conhecia esta cidade, pero meu irmão, em 1962, algo assim, ele esteve aqui e estudado aqui e em la Universidade de Seattle. Graças ao Senhor que eu, por la misericórdia do Senhor, pude conhecer esta cidade e os hermanos que aqui se reúnem como a igreja. Amém. Graças ao Senhor. E queremos agradecer, Senhor, por sua palavra tão reveladora que Ele ha nos dado, como a palavra profética. E a palavra profética está em 2 de Pedro. Podemos abrir nossas Bíblias em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Todos encontraram? Todos acharam? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos também a palavra profética mais segura, a la qual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Entonces, mientras Cristo no viene en su segunda venida, nosotros vivimos en la noche oscura, pero gracias al Señor, en medio de la oscuridad tenemos una luz. Tenemos una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esta luz, esta antorcha nos guiará hasta que el día esclarezca, que es la segunda venida del Señor. Entonces no estamos perdidos, no estamos sin dirección. Muchos hijos de Dios desean tener una dirección. Y gracias al Señor nosotros tenemos la dirección. Esta dirección viene por la palabra profética. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya que es la palabra profética, una palabra profética no tiene su origen en ser humano. Es Dios quien habla. Entonces, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la palabra que nosotros recibimos como la palabra profética es una palabra que viene de Dios. Por eso que Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses, ¿no? ¿Cómo dice él? Capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Yo voy a leer nuevamente. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando una palabra viene de Dios, pasa por un canal que es profeta o su apóstol. Y esa palabra es de Dios. Si es de Dios, esa palabra actúa. Esa palabra resulta en algo, en la obra de Dios. Entonces Dios trabaja por medio de su palabra. Desde la creación del mundo fue por medio de su palabra. Dios dice Dios, haga la luz y hubo la luz. Entonces la palabra de Dios es que habla, es que hace su obra, ¿cierto? Entonces si nosotros tenemos verdaderamente un profeta de Dios y la palabra profética entre nosotros, esa palabra profética hace la obra de Dios. Entonces ahí preparé el terreno para nosotros veamos Juan capítulo 5. Señor Jesús. Juan capítulo 5, 6. Son dos capítulos que nuestro Señor Jesús estaba en medio de los judíos. Él intentaba hacerlos comprender que Él era el Cristo. Él era el enviado de Dios. Cuando alguien lo recibe como el enviado de Dios y cree en Él como el profeta de Dios, ese alguien es salvo. Ese alguien recibe la salvación de Dios. Pero los judíos no lo creían. ¿Cierto? Habían muchas dificultades para aceptar que Mesías estaba ahí, que Jesús era el Cristo. Entonces, él decía, ¿no? Por ejemplo, en la verdad debemos leer todo el capítulo 5, pero no tengo el tiempo para eso. Entonces, versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía las cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Entonces, el Hijo trabaja no por su propia cuenta. El Hijo trabaja porque el Padre trabaja. Entonces, si los judíos condenaban a Jesús porque trabajaba en día de sábado, de reposo, entonces tenían que condenar a Dios, porque es el Padre es que estaba trabajando. Cuando el Padre trabaja, el Hijo es un instrumento, ¿entiende? Entonces el Hijo trabaja porque el Padre trabaja. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio
Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces los judíos no conseguían aceptar que Jesucristo era el Cristo, era el Mesías. Entonces, versículo 19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo. Él es un instrumento, Él es un vaso para Dios, ¿cierto? Porque sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, el Hijo y el Padre son uno. Entonces, cuando el Padre hace algo, el Hijo hace. Cuando el Padre habla, el Hijo habla. ¿Entiende? Entonces, ese es el enviado de Dios. Oh, Señor Jesús. Vamos a adelantar un poco más. Entonces, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué eso quiere decir? Es que Jesús, los judíos querían que Jesús probase que Él era el Cristo, Él era el enviado de Dios. Y entonces Jesús dijo, yo no puedo dar testimonio de mí mismo. Si yo doy testimonio de mí mismo, no es verdadero el testimonio. Entonces, ahí, siguiendo, ¿dónde estoy? 30, ¿no? Agora 31 já leí. Agora 32. Outro es el que da testemunho acerca de mim. E sé que el testemunho que da de mim es verdadero. Entonces, había necesidad de que el otro pueda dar testemunho de él. Entonces, Jesús necesitaba del otro para dar testemunho de él. Entonces, muchos pensaron este otro era Juan Bautista, el Bautista. Pero Jesús dijo, yo no acepto, dice aquí, ¿dónde está? 34. 33 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, porque digo esto es para que vosotros seáis salvos. Entonces no es Juan el Bautista daba testimonio de Jesucristo y eso sería verdadero. No, porque para que esse princípio não funciona assim, para que nós sejamos salvos, porque seria muito fácil alguém, né, usar o outro para dar testemunho de ele mesmo. Não sei se os irmãos entendem o que eu quero dizer, porque no final de los tiempos vendrá el anticristo, ¿no es? Y anticristo vendrá presentado por el testimonio de falso profeta. Entonces cualquier uno puede dar testimonio de que alguien era Cristo. Entonces es muy fácil, este principio no vale. Entonces quedó muy difícil, ¿cómo Jesús puede probar que Él es el enviado de Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién puede dar testimonio de que Él era el Cristo? Ah, agora usted sabe, ¿no? Porque ha escuchado de mí, ¿no? Aquí está, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras, presta bien atención, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.
¿Entiende? Entonces, ¿quién es que da testimonio de Jesús de que Él era el Cristo? No era ningún hombre, era el Padre mismo. Pero ¿cómo el Padre da testimonio de Él? Por medio de la obra que el Padre le entregó para hacer. Y esas mismas obras que Él hace, en la verdad, la obra de Dios ningún hombre consigue hacer, es capaz de hacer. Entonces, es las mismas obras que Dios quiere que este hombre hace, y las obras son hechas, prueban que Él es el enviado de Dios. ¿Entiende? Entonces, Dios mismo es el testigo de que Él era enviado de Dios. Entonces, versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Entonces, hay que creer en el enviado de Dios. Hay que creer en el profeta de Dios. Hay que creer en la palabra profética. Hoy el principio es lo mismo. Si nosotros no creemos, nada acontece entre nosotros en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la promesa de Dios. Entonces, gracias al Señor, ese principio Jesús nos ha dejado. Entonces, capítulo 6. Capítulo 6 empieza con el milagre de la multiplicación de los panes. Todos nosotros conocemos muy bien eso, ¿no? ¿Eran cuántos panes? 5 panes, 2 pesitos, y Jesús bendijo y distribuyó entre ellos y alimentó ¿cuántas personas? 5,000 hombres. Y aún sobró ¿cuánto? 12 cestos llenos. ¿No es? 12. Entonces, la multitud fue llenado por el pan. Y luego, después de eso, esta multitud quería hacerlo rey. Imagínense si nosotros tenemos un rey que puede transformar alimento de nada. Entonces, nadie de nosotros necesita trabajar más. Ese rey produce riqueza de un país, ¿no es? Más que petróleo. Entonces, todos ellos querían hacerlo rey, y Jesús fue para el monte. Él se fue. Ahí buscaron él por todo lado, todo canto, y cuando hallaron él en Cafarnaúm, ¿qué dijo ellos? ¿Dónde está eso? Vamos a ver. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La multitud busca a Dios por el pan. La multitud busca a Dios por un beneficio inmediato, por una necesidad inmediata. Eso es lo mismo en nuestros días. Las personas buscan a Dios cuando tienen una necesidad. Buscan a Dios cuando tiene alguna enfermedad, cuando tiene alguna necesidad de recursos financieros, y buscan a Dios. Pero aquí Jesús dijo: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece,
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos quieren hacer la obra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nosotros hombres queremos hacer la obra de Dios cuando somos tocados por Dios. Pero hermanos, nosotros hombres no conseguimos hacer la obra de Dios. La obra de Dios es hecha por Él mismo, pero por nuestro intermedio. ¿Cómo por nuestro medio? Cuando nosotros creemos en el enviado. Cuando nosotros creemos en la palabra que es enviado, ha hablado, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hace las obras de Dios. No sé si estoy siendo claro para ustedes. El hombre no tiene la capacidad de hacer la obra de Dios, pero el hombre es un canal para que Dios haga su obra. Y lo que tenemos que hacer es creer. Es por la fe. Hebreos 11 habla que, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No es verdad? Entonces necesitamos creer en aquel que por Dios fue enviado. Y cuando éste habla, es Dios mismo hablando. Y la palabra de Dios hace su obra. Amém? Ó Senhor Jesus. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Los judíos, como todos los hombres, necesitan tener una prueba, a necesidad de las señales para que pueda creer. Hermanos, los judíos, ellos vivieron todo el tiempo, desde el tiempo que estaban en Egipto, Dios con la mano poderosa los sacó de Egipto, ¿no fue? Con milagros, con señales, con prodigios. Dios los ha sacado de Egipto. Y cuando llegaron al Mar Rojo, y Dios más una vez operó un milagro que nunca hubo antes en la historia humana. Y todo el tiempo en desierto faltaba agua, Dios providenciaba agua. Faltaba la comida, Dios providenciaba la comida. Entonces todo el tiempo era un pueblo acostumbrado a vivir por las señales. Cuando había señales, había la presencia de Dios. Entonces es un pueblo que necesitaba de señales para creer que Dios estaba operando. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, la cosa cambió. No somos aquellos que necesitan de señales para creer que Dios está acá. Nosotros, por la fe, nosotros creemos en Dios y creemos en aquel que por Él fue enviado. Creemos en la palabra, como los tesalonicenses creían en la palabra de Pablo, como la palabra de Dios. Y cuando ellos creían que Pablo traía la palabra de Dios, la palabra operaba, la palabra actuaba entre ellos. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, por medio del profeta de Dios, la palabra hace el trabajo de Dios, hace la obra de Dios, con las señales siguen a la palabra. No sé si los hermanos entienden. Los judíos necesitaban de señales, necesitaban ver señales para creer. Y nosotros creemos y las señales nos siguen. ¿Entiende la diferencia? Amén. Entonces vamos a seguir. ¿Dónde estoy? Oh Señor Jesús. 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto
como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién era ese? Era Él mismo, era Jesús, era Cristo. Le dijeron, Señor, danos siempre entonces ese pan. Ellos quieren pan, siempre pan. Oh Señor Jesús, ahí Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. ¿Usted quiere pan? ¿Usted quiere riquezas? ¿Usted quiere sustento? ¿Usted quiere todo lo que necesita en esta vida? Pero mi Padre quiere dar una comida que va a vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El problema es la falta de fe, la incredulidad. Hebreos capítulo 3 habla que la vieja generación de los que salieron de Egipto, ellos murieron todos en desierto, porque ellos tenían un corazón, ¿cómo era? Un corazón perverso, eso, un corazón malo de incredulidad, ¿no fue? Todos ellos cayeron en el desierto. Entonces nosotros no podemos seguir este mismo ejemplo. Nosotros debemos aprender a creer en Dios. Aquí dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Ahí oh Señor, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, creer, esa es la palabra clave, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí murmuraron entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cómo Jesús puede ser el pan? Nosotros queremos el pan, nosotros comemos pan de la multiplicación, y ahora queremos este pan, pero Él no nos da este pan, quiere dar Él mismo con el pan. ¿Cómo puede ser? Y decían, ¿no es ese Jesús el hijo de José? Ellos miraban con los ojos de la carne, de los ojos del hombre, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo puede, dice él, del cielo he descendido? ¿Cómo puede ser él el Cristo? El Cristo Mesías ciertamente tendría venido con ¿o qué? ¿Lo qué? Con mucha, ¿cómo se llama? Mucha pompa, no sé cómo se llama en español. Mucha pompa. Tendría venido en mucha honor, ¿no es? Tendría nacido de una casa de noble, de rey, pero él nació en Belén y creció en Nazaret, una ciudad despreciada, ¿no es? Entonces, de Nazaret no puede salir nada bueno. Entonces, ese Jesús no puede ser Mesías, no puede ser Cristo. Él era un hombre despreciado. Él tenía 30 años, ya parecía que tenía más que 50. Entonces, no era aquel que muchos hacen en un cuadro, aquel ¿cómo es? Un hombre con los ojos verdes, con cabello, ¿cómo es? Con los pelos rubios, ¿no es? Loiros, en portugués es loiros, ¿cómo? Rubios, ¿no es? Y un porte atlético, ¿no? Entonces, pero Jesús no era nada de eso. Él no puede ser Mesías.
Entonces la gente lo miraba con los ojos de carne, con los ojos físicos, pero Dios lo mira diferentemente. Por eso tenemos que usar nuestra fe. Ah, Senhor Jesus, vamos lá. Aí, 43. É que eu queria economizar um pouco de tempo. Eu vou ler versículo 47. De certo os digo, el que cree em mim tem vida eterna. Eu sou o pão de vida. Vuestros padres comeram el maná en el desierto y murieron. Entonces, si usted quiere el pan de multiplicación, van a comer y morir nuevamente. Y ahora, yo soy el pan del cielo, de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. 51. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Agora quedou mais difícil. El pan é sua carne. Vamos fazer um assado com sua carne? Vamos ser canibales para comer a carne de Jesus? E não era tão apetitosa, não, a carne de Jesus. Então os judeus contendiam entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer sua carne? Jesus lhe dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ah, quedó más difícil. ¿Cómo creen en este? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Oh, impossível aceitar essas palavras. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Então vamos a disputar a carne, vamos comer a carne de Jesus. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos, no son solamente los judíos que no creían, los discípulos de él. Muitos de seus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús no se refería a su carne física, pero sino es el espíritu. Pero ¿dónde está el espíritu? Está en su palabra. Las palabras, yo voy a repetir, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús quería que ellos recibissem essa palavra que é espírito e vida. Pero hay algunos de vosotros que não creem, porque Jesús sabia desde o princípio quienes eram los que não creíam e quem le había de entregar. E dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muitos de sus discípulos, não só de los judíos, muitos de sus discípulos volvieron atrás e já não andavam com ele, abandonaram a ele.
Dijo entonces Jesús a los 12, aquí están los 12. ¿Usted también quiere volver atrás? ¿Eh? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, y como conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entre tanta gente, los judíos no creían. Y entre tantos discípulos que lo seguían, muchos lo seguían por el pan que comieron. También se fueron. Y solamente sobraron los pocos. Sobraron los 12. Y usted también quiere irse. Y ellos quedaron porque ellos reconocieron y creyeron que Él era el Cristo. Era el enviado de Dios. Entonces yo mostré todo eso para que nosotros tengamos una seguridad de que cuando nosotros creemos una palabra que viene de Dios, una palabra profética, verdadera palabra profética, porque la verdadera palabra profética no viene del hombre, viene de Dios. Y cuando viene de Dios, cuando creemos en esa palabra opera. Esa palabra hace la obra de Dios. Juan capítulo 14. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esse versículo está em sua Bíblia. Profeta, verdadeiro profeta de Deus, não habla por sua própria conta. Profeta verdadeiro de Deus habla la palavra de Deus. E la palavra de Deus hace la obra de Deus. Espero que os irmãos entendam isso. Esse é o princípio que todos os cristianos têm que saber. Quando vem uma palavra verdadeiramente de Deus, nós necessitamos exercitar nossa fé. Quando creemos nessa palavra, essa palavra opera, essa palavra é viva, essa palavra atua em nós e hace a obra de Deus. Também versículo 11, não é isso? Crede-me que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme también por las mismas obras. Amém? Eu creio que é suficiente solamente para vocês conhecerem do que eu queria mostrar. Se vocês entenderam isso, já quedou como que descargado uma parte de minha carga, não? Ó Senhor Jesus. Aí, então, se quero mostrar em Hechos 2, versículo 22. Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, oí estas palavras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo. No fue Jesús, Dios hizo entre vosotros por medio de Él, por medio de Jesús, pero fue Dios quien hizo, como vosotros mismos sabéis. Os irmãos entendem que o enviado de Deus, ele mesmo não tem poder em si mesmo. Deus
es quien hace su propia obra. Hoy es lo mismo. Nosotros hoy estamos, yo quiero leer con ustedes Marcos, ¿no? Marcos 16. Marcos 16. Últimos 2 versículos del libro de Evangelio de Marcos. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él vivió, Él vino, Él se vació, Él se humilló, Él vino para ser un hombre humilde como nosotros. Pasó por las mismas tentaciones que nosotros pasamos. Experimentó las debilidades humanas, ¿no es? Pero en ningún momento Él ha fallado, porque Él vivió totalmente negándose a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Nunca ha hablado una palabra que sea suya, pero cada palabra era una palabra que venía de Dios. Él nunca fue para algún lugar por cuenta propia, sino Él fue siempre obedeciendo. Él aprendió la obediencia por las cosas que ha sufrido. Este Jesús varón fue aprobado por Dios. Entonces, ese Jesús, durante todo su vivir humano, Él vivió por el Padre. Nunca osó vivir por sí mismo. Él murió por obediencia a Dios, Padre, y realizó la redención por nosotros. Y también fue aprobado por Dios. No quedó, su carne no vio la corrupción. El tercer día, Dios Padre lo resucitó como prueba de que Dios había lo aprobado. Y Dios no solamente lo resucitó con su gran poder, eso está en Efesios capítulo 1. Nosotros vamos a volver a Marcos 16. Vamos a ver Efesios 1. No sé si yo voy a conseguir terminar este mensaje, pero es importante que ustedes sepan de eso todo, ¿no? Capítulo 1 de Efesios. Para ganar tiempo, versículo 19. Ustedes pueden leer todo el primer capítulo. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ese es otro asunto. Quizás yo hablo en Los Ángeles, ¿no? De poder y fuerza. Yo voy a hablar en Los Ángeles, ¿no? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Esa suprema fuerza de su suprema grandeza de su poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y llevándole hasta sentarse, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Después que Jesucristo fue obediente a Dios como el hombre, venció todas las cosas como el hombre, murió por nuestra causa y Dios le resucitó y Dios le puso alzóle al lugar más alto de este universo, a la derecha de Dios. No hay nada que esté arriba de Cristo, porque Cristo está en los lugares celestiales. ¿Lugares celestiales a dónde? Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Cristo ya está arriba, está acima de todo el principado y
autoridade, poder e senhorio, y también sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este Cristo, que fue el hombre, Dios lo alzó a lo máximo. Recibió con poder de Dios, hoy está arriba de todas las cosas. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ya están bajo a los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, para que la iglesia pueda también someter todas las cosas bajo de los pies de la iglesia. Entonces hay necesidad de Dios dar Cristo como cabeza a la iglesia. Entonces nosotros tenemos una cabeza en el cielo. Nuestra cabeza ya está sobre todo el principado, autoridad, poder y dominio y de todo nombre que se pueda nombrar. Entonces, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero ese Cristo tiene todo el poder. Ese Cristo está sobre toda la autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que tener miedo? ¿No es? Para cooperar con la obra de Dios, para predicar el evangelio, para ganar las almas. ¿Qué miedo tenemos? Porque Él está sobre todo el principado, autoridad, poder y dominio, y todo el nombre. Amén. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que a todo lo llena en todo. Entonces, hermano, ese Cristo recibió esta posición que está sobre todas las otras autoridades. Él tiene todo el poder. Por eso, Jesucristo, después de resucitado, apareció a los discípulos y dijo a ellos que ellos necesitaban quedarse en Jerusalén para aguardar el poder que el Padre dará a la iglesia. ¿Por qué? Porque había necesidad de esperar que cuando Cristo, ellos miraron y vieron Cristo se ascender al cielo, ¿no fue? Y cuando, después de su ascensión hasta la diestra de Dios, entonces en día de Pentecostés, Dios Padre pudo dar este poder para la iglesia. ¡Aleluya! Recibimos el poder por medio del Espíritu Santo. Y nosotros como la iglesia hoy tenemos el mismo poder. El poder de nuestra cabeza, que es Cristo. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces vamos a volver a Marcos 16. Ahora ustedes van a entender mejor. Marcos 16. Voy a leer nuevamente el versículo 19, ahora usted va a entender mejor. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Había necesidad de ese proceso, ¿no? Y se sentó a la diestra de Dios. Ahí versículo 20 es maravilloso. Y ellos ¿quién? ¿Quiénes? Ellos, la iglesia, los miembros de su cuerpo, ellos saliendo. Hermano, a necesidad de nosotros salirmos. Não queda em sua casa, não queda em sua zona de conforto, não queda acomodado. Há necessidade de salir, porque o trabalho de Deus Padre não ha terminado. Nós, como a igreja, necessitamos terminar esse trabalho. Então, saliendo, predicaram em todas partes. Necessitamos salir para predicar em todas partes. Ahora, qué cosa maravillosa. Este Cristo está en la diestra de Dios, pero cuando el cuerpo sale, cuando el cuerpo predica, ese Señor que está en la diestra de Dios ayuda.
ayudándoles el Señor. ¿Entienden, no? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando creemos en la palabra de Dios y la palabra opera, es porque Cristo ayuda a nosotros para hacer la voluntad de Dios y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, este Señor Jesucristo ya está sobre todo principado, toda autoridad. Él tiene toda autoridad y este Señor, cuando su cuerpo hace la voluntad de Dios, predica la palabra, sale. Eso, no es según nuestro concepto religioso, según la palabra. Hay necesidad de seguir la palabra. Por eso la palabra profética es tan importante. Cuando la palabra profética sale de la boca, nosotros escuchamos con la fe y esa palabra trabaja. Y cuando nosotros practicamos esa palabra, Cristo ayúdanos. Cristo está con nosotros. Y Dios confirma esa misma palabra con señales que nos siguen. Hermanos, nosotros lá en Brasil estamos practicando la siguiente forma. Dios ha nos dado una manera maravillosa de nosotros salimos y contactarmos las personas. En el pasado nosotros usamos de vários medios, não é? Para predicar o evangelho, decíamos que nosotros éramos misioneros y queríamos llevar una palabra de salvación para la persona, pero no todas las personas aceptaban, era un poco difícil. Y después los colportores entre nosotros también intentaban hacer colportaje, contactando a las personas, presentando nuestro libro que llevan el evangelio de gracia y también el evangelio de reino. Pero era muy difícil. Pero ahora Dios nos ha abierto un camino. ¿Qué camino? Simple, sencillo. ¿Puedo orar por usted? Los argentinos, a ver, ¿puedo orar por vos? Es así, ¿no? Los argentinos. No hay, difícilmente alguien dice, yo no necesito de oración. Difícilmente. Toda la gente necesita de una oración. Porque la gente hoy está como la multitud cuando Jesús vino a la tierra. Jesús se compadeció de ellas, de las personas, porque las personas parecían las ovejas sin pastor. Todas estaban exhaustas, todas estaban afligidas, ¿no es? Sufriendo. No, hoy la situación es la misma. ¿Quién no tiene problema? ¿Quién no tiene un sufrimiento que no sabe dónde está la solución? No sabe siquiera a quién contar sus problemas. ¿No es verdad? Entonces, nosotros somos enviados de Dios para llevar Dios a las personas. ¿Puedo orar por usted? Y nosotros fácilmente hacemos una oración de fe. Una oración de fe. Una oración corta. No se necesita extender mucho. Oración de fe. Bendiciendo a la persona. Pidiendo a Dios atender la necesidad de las personas y principalmente la salvación. Y después dejamos un libro o dejamos un periódico y con nuestro contacto. Porque essa persona pode ser tocada e depois querer contato. Hermanos, pouco a pouco, muita gente receberá salvação, muita gente percibirá que necessita de la vida de la iglesia. Nosotros ganaremos muitas almas. Quem está disposto a fazer isso? En el comienzo, eu tinha muito medo. ¿No es? Principalmente los tímidos también, los tímidos, ¿no es? Tienen mucha dificultad de hablar eso a las personas extrañas. Pero
yo aprendí una cosa. Cuando usted no tiene la valentía, no tiene coraje de hacerlo, entonces deja escapar de su boca esas frases. ¿Puedo orar por usted? Deja escapar. Yo soy tímido, pero yo voy a dejar escapar la palabra. ¿Puedo orar por usted? Ahí no tiene cómo recoger más. Yo tengo que orar por las personas, por la persona. Irmão, ahí funciona. ¿No es? Yo digo siempre eso. En São Paulo, es difícil yo ir con mi auto, porque en São Paulo tengo que pagar parqueo, todo es muy caro. Entonces prefiero ir de Uber. Y en Uber, yo tengo todo el tiempo para predicar para el motorista, como para lo que maneja, ¿no? Conductor, ¿no es? Y por final, o dejo un periódico o algún libro. Hermano, generalmente las personas agradecen mucho por la oración. Y eso está como la fiebre en Brasil. Todas las iglesias están practicando eso. Una ciudad de Minas Gerais, una ciudad llamada Varginha, ellos decidieron que ellos son en 150 pessoas en la ciudad que viven la vida de la iglesia, y la ciudad tiene 150,000 habitantes, y si cada uno de ellos orar por 3 personas por día, en 365 días del año, ellos tendrán orado por 164,000 personas. Más que la población de la ciudad. Entonces, hermanos, se tornó posible nosotros alcanzamos la sociedad donde vivimos. Ustedes que están acá también pueden hacerlo. Durante todo el día, ¿cuántas personas contactamos? ¿Cuántas personas nosotros tenemos contacto y nosotros no tenemos coraje, no tenemos valentía de hacerlo? Entonces, hermano, deja escapar esas frases. ¿Puedo orar por usted? Ahí ustedes tienen que hacerlo. Y después ustedes van a, como decir, van a ficar viciado con eso. ¿No? Quedará adicto de eso, porque eso le trae un gozo, ¿no es? Celestial, ¿no? Oh Señor Jesús. ¿Por qué yo dije todo eso? Yo tengo que terminar. ¿Por qué dije todo eso? Porque durante el viaje para Río de Janeiro, yo tenía una conferencia allá. Yo empecé a conversar con el Señor. Si nosotros tenemos la misión de Apocalipsis 12, la visión de Apocalipsis 12, eso es el otro asunto, ¿no? Si usted no sabe, en otro momento nosotros podemos hablar sobre eso. Y que a necesidad de Dios engendrar el Hijo varón de Apocalipsis 12, que son los vencedores colectivos en las iglesias. Y también a necesidad de nosotros predicarmos el Evangelio para que toda la ciudad como el desierto sean preparadas para la venida del Señor, para la gran tribulación. Pero, ¿cómo nosotros podemos ser usados por Dios para llegar a este punto? Si nosotros no somos muchos. Aquí somos muy pocos. Nosotros tenemos quizás menos en todo el mundo, los que viven en vida de iglesia, menos de 100,000. Menos de 100,000 personas. No llegamos a millones. ¿Cómo vamos a influenciar el mundo todo? Y Dios entonces me dijo, este camino no es un camino para la multitud. El Señor me dio un versículo. Nosotros entramos por una puerta estrecha y estamos caminando por un camino angosto. Porque como ancha es la puerta que da a la perdición
pero apretado es el camino que va para la vida. Aí em capítulo 20 de Mateo, quando habla sobre os trabalhadores de 1/10 hora, em final disse, muitos são chamados, pero poucos são os escogidos. Los chamados, todos os que creyentes em Cristo, foram chamados para recibirem a vida eterna. Todos tienen la salvación eterna, pero pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Son los que están dispuestos a pagar el precio para hacer la voluntad de Dios. Amén. Tomar el camino de cruz, entrar por la puerta estrecha, andar por el camino angosto. ¿Está dispuesto? La multitud, cuando vio que no había más pan, se fue. Los discípulos también fueron escandalizados por la palabra de Jesús, también se fueron. Quedaron solamente los 12. Entonces, nosotros nunca vamos a ser una iglesia de multitud, porque pocos son los que quieren andar en este camino. Porque hay que pagar el precio. Al pagar el precio de no hacer nuestra voluntad, de renunciar a nuestro mismo ego, mi yo. Si alguien quiere seguirme, está en Mateo 24:14. No, Mateo 16:24. Si alguien quiere seguirme, dijo Jesús, tome la cruz, su propia cruz, y sígueme. ¿No? ¿Cómo es que? Negue-se a si mismo. Negue-se a si mismo, tome la cruz y sígame. Entonces, este camino no es para mucha gente, pero somos pocos. Pero estos pocos traerán al Señor de vuelta. ¿Acreditan? ¿Acreditan? Aí o Senhor me mostrou em Mateo 5, 6, 7. ¿Quién estudió eso? Mateo 5, 6, 7 es un patrón, ¿cómo se llama? Padrón, ¿cómo es en español? Un patrón de la realidad del reino de los cielos. Es un patrón muy elevado. Es para pocos. Entonces, Mateo 5, 6, 7 nos muestra cómo debe vivir los que quieren realmente vivir la vida de la iglesia auténtica. Esa vida de iglesia tiene que ser un vivir con la realidad del reino de los cielos. Nosotros debemos vivir la realidad de lo que predicamos. No podemos predicar algo y no vivimos. Entonces debemos vivir la realidad del reino de los cielos. Y Mateo 13 habla las parábolas que empiezan así. El reino de los cielos es semejante a eso. Entonces Mateo 13 habla de la apariencia del reino. Apariencia del reino incluye todos los cristianos. Toda la cristiandad están ahí en la apariencia. Inclusive nosotros estamos dentro de la apariencia. Pero dentro de tanta gente en la cristiandad, tanta gente en la apariencia del reino de los cielos, hay un número muy diminuto de las personas que están viviendo la realidad del reino de los cielos. ¿Ustedes entienden o no? Nosotros queremos ser estos que hoy viven en la realidad del reino de los cielos. Él no vive por el pan que Jesús multiplicó en el monte. Ele não vive por algum benefício próprio. Ele não vive por uma vantagem terrenal. Entende? Abraão, Deus lhe apareceu, Deus a glória lhe apareceu, lhe prometeu dar-lhe toda a terra que ele havia visto, para norte, para sul, este e oeste,
a él y a su descendencia, pero él partió de este mundo sin la tierra. Entonces la promesa no se refiere a las bendiciones terrenas. Aunque podemos tener bendiciones terrenas, pero la principal bendición no es terrena, es celestial. Jacob luchó por la primogenitura. Su mamá le ayudó a obtener la primogenitura. Y más que eso, ayudóle a conseguir lograr la bendición de su papá por medios ilícitos. Y por causa de eso, él tuvo que huir de su hermano. Y a partir de este momento que él valoró la primogenitura y la bendición, su vida es una vida de sufrimiento. ¿Es no es verdad? Él sufrió. Fue para Padán Aram, fue a la casa de su tío Labán. Trabajó 7 años, su salario era una hija linda de Labán. Pero en día de matrimonio recibió a la otra, la Lía. Y tuvo que trabajar más 7 años por Raquel. Y después trabajó para que pueda haber un poco de bienes, un poco de rebaño. Y hizo una propuesta imposible. Y Labán recogió para sus hijos todos los de su rebaño que tenía alguna mancha, dejó todos el rebaño blanco para Jacob, porque todo lo que nacería manchado era de Jacob. Entonces era genéticamente imposible que Jacob obtuviera cualquier rebaño manchado. Pero Dios le bendijo. Y se multiplicó su rebaño. No sabemos cómo, pero Dios lo bendijo. ¿No es? Entonces quedó muy, muy rico. Y un día tuvo que huir de Labán. ¿No es verdad? Entonces, por causa de la primogenitura que había escogido, hermano, él solo sufrió. Y después cuando encontróse con Esaú en el camino, en el medio del camino, Esaú quizás terrenalmente hablando tenía tantos bienes como él. Él no tenía mucho más bienes acá en la tierra. Entonces eso prueba, hermanos, que la primogenitura no significa las cosas terrenales. Podemos hoy disfrutar los beneficios de eso, pero es una promesa de galardón para el futuro. Por eso en Hebreos 11 dice que Abraham y todos los Isaac y Jacob, ellos no miraban para una patria terrena. Ellos vivían acá en la tierra como peregrinos, como extranjeros, porque ellos aguardaban una ciudad que tiene fundamentos. Ellos aguardaban una patria celestial. Hermanos, esta es nuestra visión. Nosotros acá en la tierra no buscamos ningún beneficio para nosotros. Es difícil Dios conseguir un grupo que no quiere nada para Él. Porque la gente quiere todo para Él, ¿no es? Quiere cura, quiere dinero, la plata, quiere empleo, quiere todo para Él, fama. Pero nosotros no queremos nada para nosotros. Pero una cosa queremos galardón. Hoy nada para nosotros. Hebreo 11, vou terminar aqui. Não tenho mais tempo. Oh Senhor Jesus. Hebreos 11, versículo 5. Por la fe Enoc foi traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, es muy importante. Los que quieren seguir a Jesús como los 12, que no lo abandonaron, ellos quieren solamente agradar a Dios. Amén. No estamos acá para agradar a nosotros mismos. No estamos acá buscando un conforto para nosotros.
Não estamos na terra para buscar fama, para buscar posição em la igreja, em la obra, em qualquer coisa. Nem estamos acá para nos enriquecer. Enriquecer, está certo? Para nos enriquecer. Não. Estamos aqui, hermanos, solamente para agradar a Deus, para fazer sua vontade. Pero sem fé é impossível agradar a Deus. Então, há que ter fé. Que fé é esse? Fé em Deus e fé em los profetas. Segundo de Crônicas, como dice, cree en Dios, estaréis seguros. Y cree en sus profetas y prosperaréis. Seréis prosperados. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ejercitar fe. Hoy cree en la palabra profética, palabra que viene de Dios. Vamos a seguir esta antorcha hasta que el Señor venga. Entonces, aquí, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Entonces, hermanos, toda la apariencia del reino, todos los cristianos creen que Dios existe. Pero la diferencia es que lo que viene a seguir, y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros creemos que Él es galardonador. Nosotros queremos galardón. ¿Qué galardón es ese? Galardón del reino. En esta vida, hermanos, nada para mí. Já estou crucificado com Cristo. Agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo por la fé de Cristo, Cristo a quem se entregou, me amou e se entregou por mim. Então, hoje vivo inteiramente uma vida de cruz, para que Cristo viva em mim para fazer a vontade de Deus. Pero em aquele dia, quando venir o reino, quando terminar essa era, vendrá la era del reino. En la era del reino, hermanos, nosotros queremos el galardón de reinar con Cristo por 1000 años. Esse galardão eu quero. Hoje não quero nada para mim. Todo para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Pero aquele dia, eu quero el galardão. Eu quero reinar com Cristo. Claro que depois que termina 1000 anos, vendrá la nuevo cielo, nueva tierra y la nueva Jerusalén. Todos los creyentes harán parte de aquel. Pero durante 1000 años, solamente los vencedores, los creyentes vencedores que buscan galardón de reino, vivirán reinando con Cristo por 1000 años. Y nosotros somos la iglesia de los primogénitos. ¿Usted quiere hacer parte de la iglesia de los primogénitos? ¿Usted quiere hacer parte de los que buscan beneficio para sí? Que buscan solamente la cura, ser sanado, quedarse rico en esta vida y tener sus deseos acá en la tierra atendidas. Hermanos, no estamos para ir por eso. Porque Abraham, só quando ele partiu para o Senhor, ele só teve um pedaço de terra que ele comprou na caverna de Macpela, comprou para enterrar sua esposa. Onde estava a terra que Deus lhe hizo mirar para o norte, para o sul, para este, a oeste? Deus lhe prometeu que daria para ele e para sua descendência, pero ele não viu essa, quando partiu, não possuía esta terra, pero ele queria esse galardão. E tanto quanto nós outros. Deus o bendiga. Aqui no extremo norte, noroeste, né? Não é? De Estados Unidos, tenha um grupo de pessoas que não vivem para si mesmo, não estão buscando para agradar a si mesmo, pero aqui estão esse grupo que decidiram entrar por la puerta estrecha y andar por un camino angosto. Amén. Dios lo bendice. Amén. Jesús es el Señor.